Bueno, pues bienvenidos a todos a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y bueno, vamos a tratar el tema de la prueba de uso, que como muy bien sabéis todos, con motivo de la transposición de la Directiva 2436, hubo que reformar la Ley de 2001 de marcas y en concreto en el artículo 21 se incluyeron cuatro nuevos apartados en los que, principalmente en los apartados 3 y 4, se incorpora la posibilidad de que a instancia del solicitante el oponente tenga que probar, en el caso de que se haya opuesto al registro de la marca de ese solicitante, tenga que probar el uso de esos signos siempre y cuando se den unas determinadas condiciones de las que luego hablaremos más adelante. El desarrollo reglamentario de esta norma vino un poquito después que la entrada en vigor de la ley, que fue en el 14, la reforma de la ley, que fue el 14 de enero, y a través del reglamento 306/2019 se modifica el reglamento de ejecución de la ley de marcas y entra en vigor ya lo que sería la prueba de uso, puesto que se regulan y se crean las partes de esta nueva parte del procedimiento de registro y se dan los plazos para que esto pueda ser llevado a cabo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de el primero de los trámites que vamos a ver y que es lo que se puede, que es el que inicia toda esta nueva posibilidad de pedir la prueba de uso, es la petición de la solicitud de la prueba de uso, que como hasta ahora se va a poder hacer a través, fundamentalmente vosotros que sois todos profesionales, se va a tener que hacer a través de la sede electrónica porque tenéis que relacionaros electrónicamente con la oficina. Entonces, en el índice de los trámites disponibles para los usuarios dentro de la pestaña de trámites de signos distintivos tenemos un nuevo apartado que es el apartado de prueba de uso, como podéis ver en la pantalla. Y dentro de este apartado de prueba de uso ahora mismo están a disposición ya de los usuarios 3 de los trámites que se pueden utilizar. Y 2 de ellos tienen que ver relación con la petición de la prueba de uso, porque ya veis que la prueba de uso, como aparece ahí, se va a poder presentar, la petición se va a poder presentar en el primer momento junto con la contestación al suspenso o bien de una forma independiente a la contestación al suspenso. ¿A qué marcas se les va a poder pedir la prueba de uso? Pues se les va a poder pedir prueba de uso solamente a las marcas que se hayan solicitado a partir del 1 de mayo del año 2019, que es cuando entra en vigor, como os he dicho anteriormente, el reglamento y el desarrollo reglamentario de la ley de marcas. Entonces, son solo a partir del 1 de mayo las marcas solicitadas a partir del 1 de mayo a las que se va a poder solicitar la prueba de uso. Y de hecho, si uno pretende hacer una petición de solicitud de petición de prueba de uso de una marca anterior, la aplicación no le va a dejar presentarla. O sea que ya nos va a salir un aviso diciendo que no vamos a poder presentarla porque no está en plazo para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué plazo vamos a tener para poder hacer esta petición de prueba de uso? Pues vamos a tener el plazo de un mes. Vamos a ver que en este caso es un plazo de un mes que comparten tanto la contestación al suspenso como la petición de la prueba de uso. Y por eso vamos a tener la posibilidad de hacerlo de una forma unida o conjunta con la petición o de una forma separada. En el caso de que utilicemos la fórmula de contestación al suspenso con petición de prueba de uso, vamos a rellenar el formulario al que ya estamos todos habituados porque ya llevamos mucho tiempo con él, ya en producción y utilizándolo. Se va a poder cambiar el distintivo en el caso de que sea necesario, se van a poder modificar los productos y servicios y después nos hace una pregunta a la aplicación, dice que y nos pregunta si solicitamos prueba de uso de los registros oponentes. En el caso de que cliquemos en ese tick, se nos abrirá y se nos desplegará prácticamente lo que es la base también de lo que es el formulario fundamental de la petición de la prueba de uso. Y nos van a venir predeterminados aquellos signos que ya son las marcas que se han opuesto al registro. Y en ese momento vamos nosotros a poder decir de esos signos que ya se han opuesto, que constan como oponentes, de cuáles queremos pedir la prueba de uso. Y vamos a indicarlo. En el caso de que no vaya, si no se dice nada, se entiende que la petición de solicitud de prueba de uso es sobre todos los productos o servicios de la oposición, salvo que sea parcial. Y ahí tenemos un apartado en el que nos dice que en el caso de que se solicite la prueba de uso solo para ciertos productos o servicios, habrá que indicarlo. Entonces habrá que añadir el registro, indicarlo, es decir, sobre esta marca solo quiero que me prueben el uso de estos determinados productos o servicios. ¿De acuerdo? Si no, se entiende que es sobre todos los productos y servicios. Para cumplir con uno de los requisitos que dice el reglamento de la ley de marcas, que tiene que tener la petición de la prueba de uso, dice que los requisitos formales que tiene que tener es que tiene que ser una petición formal, expresa, incondicional y en documento separado. Bueno, pues
¿Por qué se pide? Bueno, pues porque la petición tiene que ser una petición que se haga de una forma positiva, no vale meras formulaciones, alegaciones del solicitante diciendo, bueno, pues yo creo que es que el solicitante, dentro de las alegaciones, el conjunto de las alegaciones, haciendo alguna alegación diciendo, me parece a mí que este señor no está aprobando el uso de la marca, el oponente, eso no nos valdría. Tiene que ser de una forma positiva, tiene que ser de una forma incondicional, no condicionada a ningún otro paso que nosotros o bien en la otra parte tuviera que dar, tiene que ser incondicional. Y para evitar ningún problema, en el caso de hacer el trámite electrónico, ya esta petición te viene hecha, con lo cual ya no hay que hacer nada en ese sentido, el formulario ya lo destaca. Para cumplir con el requisito de que sea un documento separado, utilizando la aplicación electrónica tampoco tenemos ningún problema, porque aunque utilicemos el trámite de trámite conjunto de la contestación al suspenso con petición de prueba de uso, una vez que se rellena todos los trámites, todos los datos que nos pide la solicitud, cuando se va ya a enviar, lo que te hace es generarte, y se van a generar dos borradores, dos documentos separados. Con lo cual, siempre vamos a cumplir con el requisito que establece el reglamento de tener los dos del documento separado de la petición de prueba de uso. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, cumpliríamos, utilizando la aplicación electrónica, cumplimos con todos los requisitos formales que nos pide el reglamento. Otro apartado importante que queríamos señalar es que es ese punto 6 que va a aparecer tanto en uno como en otro trámite, que es la tramitación acelerada. Damos la posibilidad de que el solicitante, si lo desea, pueda indicar, marcando un clic, que ya no va a presentar ninguna documentación, ninguna petición complementaria más, o sea que esa es la única petición de prueba de uso que va a pedir, para que sí iniciemos la tramitación de esa petición. Si no nos lo marcan, vamos a esperar a que te concluya el plazo de un mes que tiene, pero si el solicitante desde el día 1 quiere que ya empecemos con la tramitación de la prueba de uso y nos marca eso, nosotros vamos a tramitarlo, por lo cual también hay que pensarlo bien y estar muy seguro cuando lo vamos a hacer, porque nosotros vamos a iniciar la tramitación, ¿de acuerdo? ¿Para qué marca se puede pedir la prueba de uso? Bueno, pues ya lo hemos estado un poco diciendo. Tienen que ser marcas que se hayan opuesto, no pueden ser otras. Tienen que ser sobre los productos o servicios en base a los que se hayan opuesto, ¿de acuerdo? No sobre los que esté registrado, sino con los que se haya opuesto. Y tiene que llevar registrados esas marcas oponentes en la fecha de presentación y prioridad de la marca posterior, tiene que llevar registrados 5 años y ese registro tiene que ser firme, ¿de acuerdo? Para iniciar el plazo de los 5 años a contar respecto de esas marcas. ¿Cómo aparece en nuestro CEO, en nuestra consulta pública de expedientes, esa anotación de la petición de la prueba de uso? Pues si se hace de una forma independiente, autónoma, la petición simplemente aparece así, como petición de prueba de uso, y en el caso de que sea una contestación al suspenso con petición de la prueba de uso, aparecería de esta forma. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, como ha dicho Inmaculada, esto sería la parte de la presentación de la petición de prueba de uso. Pero ¿qué pasa cuando entra en la oficina esa petición de prueba de uso? Pues lo que se hará por parte de la oficina es hacer un examen de admisión de la petición de prueba de uso, que básicamente va a consistir en que el examinador que está encargado de la incoación de ese expediente revisará si se ha presentado en plazo, aunque en la propia aplicación, si no se está presentando en plazo, ya habrá una advertencia para la persona que está formulando el trámite en la que se indicará que está fuera de plazo, aunque le dejará presentarlo, y a nosotros nos llegará también esa indicación para que revisemos si efectivamente estaba en plazo o fuera de ello. Eso sería el único criterio de inadmisión de plano de la petición de prueba de uso, el que estuviera fuera de plazo. Pero en efecto también se va a examinar, a vosotros afectará menos porque si estáis obligados a hacer la presentación electrónica, como hemos visto, siempre va a ser una petición expresa e incondicional y por lo tanto no se va a dar este defecto. Pero en el caso de las admisiones en papel también se examinará si se está formulando de esta manera, si la indicación de la petición de prueba de uso es expresa e incondicional. Y en caso de que no sea así, se manda una notificación de defectos para que se haga de la manera correcta o también cuando no se hacen documentos separados. Ya, como os digo, es un tema que no vais a tener que subsanar cuando utilicéis el trámite electrónico, como ha comentado Inmaculada, por lo tanto no os afectaría. Realizado este examen de admisión, lo que vamos a ejecutar es el requerimiento a ponentes. Es la elaboración de una resolución por parte de la oficina en la que vamos a admitir esta petición de prueba de uso y vamos a requerir a los oponentes a que aporten la prueba de uso que se les ha solicitado. Este requerimiento va a producir una anotación en la consulta de expedientes de la OPM, en CEO, una publicación en el BOPI y precisamente el plazo de un mes que hay para aportar la prueba de uso comenzará a contar desde esa misma publicación en el BOPI. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo de lo que os comentaba antes, una notificación de defectos. En este caso, se presentó por un particular que no estaba obligado a relacionarse electrónicamente con la oficina, una contestación al suspenso de fondo en la que se formulaba una petición de prueba de uso en un párrafo.
El examinador lo detectó, le formuló una notificación de defectos exigiéndole que para subsanar en el plazo de 10 días este defecto tenía que presentar el formulario en papel de petición de prueba de uso, en documento separado, etc. Os puedo decir que ya lo ha subsanado y que efectivamente se ha dado trámite ya al requerimiento de prueba de uso una vez superado este defecto. Este es un ejemplo de requerimiento a ponentes puro y duro, sin ninguna particularidad, ¿vale? Aquí veis que en el requerimiento de prueba de uso se indica los titulares de las marcas a las que se le está requiriendo el uso y debajo de cada uno de los titulares se le indica a qué marcas se le ha solicitado, para qué marcas se ha solicitado la prueba de uso. ¿Por qué hacemos esto? Porque este mismo requerimiento llega a todas las partes, llega al solicitante y a todos los oponentes. Se les haya pedido prueba de uso o no. Es decir, si aquí hubiera un tercer oponente, este tercer oponente también le va a llegar este papel. Lo que pasa es que en esta resolución este oponente veis que no figura en el requerimiento, por lo tanto a él se le está dando traslado de este requerimiento solo a efectos informativos. Los únicos requeridos a aportar la prueba de uso serían los representantes o los titulares de estas dos de estos dos titulares respecto de estas marcas que figuran en el requerimiento, ¿de acuerdo? Son los que fijan respecto de qué hay que aportar la prueba de uso. Como ha comentado Inmaculada, es posible que en la petición de prueba de uso queramos limitar la petición a algunos productos o servicios respecto a alguna de las marcas. Este es precisamente un ejemplo de esta situación. Veis que aquí el requerimiento de prueba de uso se formula, se requiere a uno de los titulares respecto de dos marcas y en el texto justo abajo de la última marca vemos que respecto de la marca Unión Europea Tatiá se solicita prueba de uso de frutas y hortalizas ecológicas deshidratadas en la clase 29. Es decir, la clase 29 de esta marca oponente, la oposición en la que se basaba esta marca oponente era una lista de productos y servicios más amplia y el solicitante le pide que únicamente pruebe el uso respecto de esa clase y esa marca de frutas y hortalizas ecológicas deshidratadas. Y otro ejemplo de casos que se nos pueden dar es aquel en el que se acepta la prueba de uso respecto de unas marcas concretas, pero respecto de otras no procede esa petición de prueba de uso porque, como ha dicho Inmaculada, y es una parte que también examinamos nosotros aquí, precisamente para dar un poco de economía procesal al procedimiento y no requerir de prueba de uso a aquellas marcas que todavía no están en el plazo para ello, se puede dar el caso de que se acepte la petición de prueba de uso para algunos expedientes, pero para otros no. Este es el caso de estos 4 expedientes que tenemos que efectivamente ya han pasado, ya llevan registradas en firme más de 5 años y por lo tanto procede a aceptar la petición de prueba de uso respecto de ellas, pero tenemos 4 marcas abajo, veis el texto que tenemos bueno, justo debajo de las marcas respecto a las que se requiere el uso, que tenemos 4 marcas que no están en ese plazo de 5 años. Respecto a esas 4 marcas que no están en el plazo de 5 años no se requiere que se pruebe el uso por no concurrir los presupuestos para ello. Y para que veáis también, bueno, no lo veis, pero en este caso concreto habían 2 oponentes. Uno de ellos es el oponente que aparece arriba, que se oponía con 7 marcas. Había otro oponente que se oponía solo con una marca, pero esa marca justo es de las que no se ha estimado que no procede requerir el uso y por lo tanto él no aparece como titular de marca requerido, pero sí que aparece su marca abajo entre las que no se ha aceptado la petición de prueba de uso. Como digo, se produce una rotación en CEO, es la última anotación que tenéis ahí en este pantallazo, y también se producirá una anotación en el BOPI. Esta es la anotación tipo que algunos ya habréis recibido y veréis que a diferencia del requerimiento aquí sí que aparecen los representantes. Es el INID 740, tenemos aquí a 2 de vosotros o de vuestros titulares de despacho. Precisamente el hecho de incluirlos aquí es que podáis buscaros fácilmente en el BOPI para saber cuántos requerimientos en cada BOPI se os están dirigiendo a vuestros representados y por tanto tenéis que tramitar vosotros. Y con esto pasamos otra vez a vuestra parte. Bueno, pues continuamos. El siguiente trámite que tendríamos, por la lógica, por lo que los pasos que nos da el reglamento, sería la aportación de la prueba de uso. Llega el momento en que el oponente tiene que juntar toda la documentación y presentar ya esa documentación de prueba de uso y utilizaríamos el trámite que ya está disponible, ya está en desarrollo, está en la web para poder hacerlo. Este mismo es un formulario muy parecido al que ya teníamos en la petición. En este nos vuelve a dar aquellas marcas oponentes a las que se ha pedido la prueba de uso, ya se va a poder decir, y lo que se va es indicar de qué marcas de esas va a aportarse la prueba de uso, se indica, se pueden hacer algún tipo de alegación y se presentaría también, se le da la posibilidad
de indicar que ya no va a volver a presentar más y que si el oponente está interesado en que el procedimiento vaya más rápido, pues también lo pueda utilizar y podamos no tener la necesidad de agotar ese trámite, ese plazo de un mes que es el que tenemos para aportar la prueba de uso. Efectivamente, desde el requerimiento del oponente tenemos el plazo de un mes desde la publicación en el BOPI para hacer esta aportación de la prueba de uso. ¿Qué documentos tenemos que presentar, aparte del formulario que por supuesto te va a requerir? Es necesario. Bueno, pues todos los documentos que nos aparecen en el reglamento. Catálogos, facturas, listas de precios, anuncios, premios, revistas, fotografías, cualquier elemento que nos pueda servir para determinar y para tener claro que esa marca está siendo objeto de un uso tal y como establece la ley de marcas. En el caso de que tengamos documentos que no estén en el castellano, deberíamos traducirlos, pero no es necesario traducirlos todos, sino la parte más significativa en la que se hable exactamente del uso de la marca, ¿no? El que se vea claramente, que nos dé la prueba de que se está usando esa marca. Con lo cual sería necesaria la aportación junto con la documentación, pero no necesaria la traducción completa de todo el documento en el caso de que sea un artículo de una revista de 8 páginas, pues si solo aparece la mención en un sitio en concreto, pues con que se traduzca esa parte concreta sería suficiente. Y, por supuesto, esta aportación de la prueba de uso tenemos que hacer anotación en cero, que luego veremos. La presentación electrónica nos da la posibilidad de presentar como documentación acreditativa de la prueba de uso 5 ficheros de 50 megas cada uno, ¿de acuerdo? En los que además se van a poder presentar también ficheros en tipo audio, tipo vídeo, ¿de acuerdo? Ficheros de audio y de vídeo. Luego, además, como documentos complementarios, como otros documentos, nos da la posibilidad de presentar otros 5 archivos, cada uno de ellos de 5 megas, y también en el caso de que se haya marcado que hay una autorización de representante, también vamos a tener la posibilidad de aportar la autorización de representante de forma adjunta, ¿no? Adjuntándola también al formulario. ¿Qué formato tiene que tener esa prueba? Aquí el reglamento lo que hace es remitirse a la parte donde se examina el uso dentro del procedimiento de nulidad de caducidad. Y lo que nos vamos es en el artículo 63, en el que nos dice que la prueba tiene que presentarse de una determinada forma. Tiene que presentarse con un índice, unos anexos enumerados consecutivamente, se tiene que hacer una breve descripción de qué tipo de documento es el que se está presentando, cuántas páginas tiene, en qué parte concreta del documento aparece esa referencia a ese uso que nos va a nosotros a valer. En este caso es muy importante la forma de presentación de la prueba y es muy importante también de cara a vosotros. Cuanto más nos facilitéis, más facilitéis a los examinadores esta presentación de la prueba de uso, pues más fácil va a ser para ellos verlo. Si tenemos una documentación enorme y tenemos que estar buscando en 800 páginas donde se hacer esas menciones, pues es muy complicado. El otro día estuvimos en una conferencia y la gente de la UIPO lo comentaba también. Vosotros, por vuestra parte, tenéis mucho, podéis hacer mucho, porque nosotros no tenemos por qué, como oficina, investigar más allá de las pruebas que nos vais a dar para buscar revalidar alguna de las cosas que se pueda decir. Si no están en la prueba y la documentación que nos presentáis, no tenemos por qué buscarla en otro lado. Entonces, cuanto más claro nos lo pongáis, pues bien, subrayando en amarillo, con círculos, con todo lo que nos podáis facilitar, que ese examen se haga de la mejor forma posible, pues se agradecerá mucho y luego pues seguramente pues es mucho más fácil para el examinador poder llevar a cabo el examen y mejor para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se cumple? Se va a examinar, esa aportación de la prueba de uso se va a examinar. Si no se cumplen esos requisitos que establece el reglamento de la ley de marcas, lo que nos dice el reglamento es que tenemos la opción de dar un plazo entre 10 días y un mes para que se subsane ese defecto y en el caso de que no se subsane, no tendremos por qué tener en cuenta ese documento. ¿De acuerdo? Esta sería la anotación que ya se está haciendo en la consulta externa de expedientes de la oficina en cuanto que se presenta una aportación de prueba de uso. Y bueno, una vez más, ya en el campo de la oficina, recibida esa aportación de prueba de uso, pues lo primero que haremos, como ha dicho Inmaculada, es hacer un examen meramente formal de que se ha presentado conforme a los requisitos del artículo 60 del reglamento. Un examen simplemente de que se ha incluido ese índice y esas indicaciones que se establecían ahí. También se establece el reglamento que en caso de que se derive manifiesta y palmariamente de la documentación presentada que no se ha acreditado el uso, se podrá no dar traslado de la misma. O sea, la oficina podrá, si están presentando una servilleta diciendo he aprobado el uso o un papel simplemente hace una afirmación en el sentido de que ha aprobado el uso, no es necesario que hemos trasladado de la aportación porque no la consideramos como tal, ¿de acuerdo?
Pero lejos de esos dos supuestos en los que sí que se pararía la aportación de prueba, la notificación o se pasaría a resolver sobre esa aportación sin necesidad de traslado al solicitante, la mayoría de los casos va a ser un traslado bastante automático. Un traslado de remisión de prueba de uso al solicitante en el que se va a producir una anotación en CEO, una publicación en el Boletín Oficial de la propiedad industrial y lo mismo antes. Esa publicación va a ser la que marque el plazo de un mes para contestar a la prueba de uso que han presentado por parte del solicitante. Un ejemplo de notificación de aportación de prueba de uso es este que tenéis aquí. La estructura es muy similar al requerimiento de prueba de uso que hemos visto antes. Tenemos los párrafos con, con los artículos aplicables, la indicación de, en este caso, como ser una marca Unión Europea, no se pone el nombre del titular. Si fuera una marca española, figuraría el nombre del titular de esa marca y las marcas para las que ha aportado la prueba de uso. Y luego, a qué diferencia del anterior, que se me ha olvidado decirlo, el requerimiento de prueba de uso, la documentación relativa a la prueba de uso, la petición de prueba de uso propiamente dicha, va a aparecer como un adjunto al correo electrónico que os llegue con esta notificación. En este caso, en el caso de la notificación, como la documentación, el volumen de la documentación puede ser mucho superior, se sigue el sistema de enlace, que lo tenéis ahí abajo. El enlace, una URL en la que podéis descargar la documentación aportada como prueba de uso por los oponentes. O sea que vais a tener un sistema muy parecido al del suspenso de fondo, ¿no? Cuando se os da traslado de las oposiciones. La anotación que se produce en CEO es esta que podéis ver aquí, publicación, remisión, prueba de uso al solicitante. Y la anotación que se produce en BOPI es en este sentido. La indicación de los datos del solicitante y las menciones a los oponentes que han presentado y respecto de qué marcas. Una vez ya hayamos requerido, bueno, damos traslado al solicitante de la prueba de uso aportada por el oponente, nos queda ya simplemente el último paso antes de la resolución, que sería que se conteste, que el solicitante conteste a esa aportación de la prueba de uso que se ha presentado por el oponente. En este caso va a haber dos opciones, como os he dicho al principio, todavía no están en producción, pero yo creo que para la semana que viene puede que ya estén disponibles. Vamos a tener dos opciones. La primera sería la contestación a la aportación de la prueba de uso. En el caso de que ya se haya contestado el suspenso previamente, pues simplemente se deberá contestar a la aportación de la prueba de uso. Y en el caso de que no se haya contestado previamente al suspenso, se da la posibilidad de volver a contestar a la aportación de la prueba de uso y al suspenso que no se había contestado previamente. ¿De acuerdo? Para ello tenemos también el plazo de un mes, ¿vale? A contar desde la fecha de la publicación en el BOPI de la aportación de la prueba de uso, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengamos toda la documentación, pues ya pasamos al final. Efectivamente, ahora sí ya tenemos todo el expediente instruido y vuelve la pelota al tejado de la Oficina Española de Patentes de Patentes y Marcas para resolver. En este caso, la resolución la vamos a hacer como veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a pronunciarnos sobre todas las causas del suspenso y, por añadidura, ¿no? En este caso, por este procedimiento que hemos tramitado nuevo, también tendremos que resolver sobre la prueba de uso si es que se ha pedido y se ha aportado. Es decir, no vamos a pronunciarnos sobre una prueba de uso que no se haya aportado, evidentemente, porque el efecto de no aportarla es precisamente lo que tenemos en el párrafo posterior, ¿no? Si el oponente no aportara prueba alguna o esta prueba fuera insuficiente para demostrar el uso y no se acredita tampoco causa justificativa de esa falta de uso, se va a desestimar la oposición. ¿Qué ocurre si se me prueba el uso solo de parte de los productos o servicios? Pues que el objeto de la oposición se va a circunscribir solamente a esos productos o servicios para los que sí se ha aprobado el uso y respecto de ellos mismos va a ser con los que se valore el riesgo de confusión y la relación aplicativa entre la marca solitaria y las oponentes. Este es un ejemplo de la única resolución en la que se ha hecho petición de prueba de uso. Veis que no entramos al fondo porque efectivamente todavía no se ha hecho el ciclo entero de procedimiento, de la parte del procedimiento de prueba de uso. En este caso era una resolución de negación de la marca, pero simplemente tener en cuenta que era uno de esos supuestos en los que se hace una petición de prueba de uso y no se admite la misma porque la marca respecto a las que se estaba haciendo la petición de prueba de uso no estaba incursada, no había estado ya durante 5 años registrada en firme, ¿no? Por lo tanto, es el único ejemplo que tenemos por ahora y veremos qué consecuencias tiene también este tipo de situaciones. Casuística, un poco más fuera de lo normal que se nos puede dar y que nosotros hemos pensado que se nos puede dar. ¿Qué pasa si una persona pide la prueba de uso y por cualquier causa esa petición de la prueba de uso se inadmite? Bien, porque hemos dicho que va a haber un pequeño examen, se van a ver
pues, por ejemplo, que no se haya presentado en un documento separado. Si no se ha contestado al suspenso, ¿qué pasa? Pues lo que pasa, las consecuencias de eso va a ser que no se va a poder reabrir el plazo para contestar al suspenso posterior, que es el que establece el párrafo 7, y por tanto, si no se ha contestado al suspenso en el plazo del mes desde que se publica el suspenso, se hace la petición de prueba de uso y esta se inadmite, no va a tener trámite para contestar al suspenso. Con lo cual, hay que tener muy claro lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y estar muy seguro de que las marcas, de presentarla bien, la presentación electrónica evita muchísimos de esos problemas y solo tendríamos que tener en cuenta que las marcas estén en prueba de uso, ¿no? en tiempo para poder probar el uso. Efectivamente, simplemente examinemos bien las marcas a las que pedimos la prueba de uso, asegurémonos de que están en el plazo para pedírselo, porque si no pasará lo que hemos visto en la resolución que hemos visto antes. En esa resolución se pidió la prueba de uso y se entró directamente a resolución, se hubiera contestado al suspenso de fondo no, porque se había pedido la prueba de uso respecto a una marca que no era susceptible de pedírselo. Otra de la casuística que puede pasar, ya avanzando un poco en el procedimiento, sería qué pasa si el solicitante no contesta al suspenso y posteriormente el oponente no presenta prueba de uso. Como hemos visto antes, notificamos la aportación de prueba de uso siempre y cuando haya prueba de uso. Pero ya he comentado antes también que en el caso de que sea manifiestamente insuficiente, podemos pasar directamente a resolución, ¿no? Como si se hubiera aportado. Esto puede provocar que si nos estamos curando en salud y no presentando contestación al suspenso porque hemos pedido la petición de prueba de uso y queremos reservarnos esa posibilidad al final del procedimiento de contestar al suspenso, si no aportaran prueba de uso y nosotros no diéramos traslado al solicitante para que pudiera formular esa contestación al suspenso, se quedaría sin poder hacerla y nosotros habríamos pasado directamente a resolución. Precisamente para evitar esto, lo que hacemos en estos casos es una notificación de no aportación de prueba de uso. Notificación que solo se va a hacer si no se ha contestado al suspenso de fondo en el plazo que se da junto con la petición de prueba de uso. ¿De acuerdo? En este caso, se notifica al solicitante que no se ha aportado prueba de uso en relación con los expedientes a los que se había pedido y se le da un plazo de un mes desde la publicación en el BOPI de esta mención de no aportación para que, en su caso, conteste a los demás motivos del suspenso. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos cierra la vía a que posteriormente podamos defender nuestra solicitud de marca. ¿Qué pasa en los casos en los que alguna de las marcas oponentes pudiera estuviera en curso en algunas causas de la suspensión del artículo 26? En principio, la regla general va a ser que vamos a hacer la tramitación completa. Aun cuando esa marca pudiera darse ese supuesto, vamos a hacer la tramitación hasta el final, hasta el momento antes de la resolución, y en ese caso en el que hubiera un motivo para suspender, entonces en ese momento suspenderíamos el expediente. Pero vamos a hacer la tramitación completa, ¿de acuerdo? Y en el momento de la resolución esperaríamos siempre que se dieran las causas que establece el artículo 26 para que pudiéramos suspenderlo. Y bueno, seguro que os surgen muchas preguntas más. Estas son las que se nos ha ocurrido a nosotros, pero antes de que las podáis formular o podáis comentarlas, pues simplemente presentaros los pocos datos estadísticos que tenemos por ahora respecto a este procedimiento, respecto a las peticiones de prueba de uso, pues que los podéis ver ahí, ¿vale? Tenemos 124 peticiones de prueba de uso presentadas, 96 requerimientos a oponentes formulados, 46 aportaciones de prueba de uso que ya nos han llegado y de momento solo hemos remitido la prueba de uso al solicitante de 5 de ellas. Son un poco las cifras que tenemos, van creciendo cada día que pasa y seguro que dentro de un poco podemos incrementarlas un poco y hablaros de que hemos tenido más. Y esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.